Bueno, se viene otro clásico de la tablada entre Ferro y Primero de Mayo. Y si lo trasladamos a nivel nacional, ¿qué clásico nacional sería un Ferro Primero de Mayo? Para mí sería un Estudiante Gimnasia. Bueno, vamos a recordar los últimos enfrentamientos entre ambos. Los enfrentamientos que más llamativos, lo que más se recuerdan. Vamos a empezar por allá por el 2017, aquel Ferro 5, Primero de Mayo 0, en el Virgen de Lourdes, mejor dicho, Primero de Mayo 0, Ferro 5. Técnico de Primero de Mayo era Juan Pucheta, el técnico de Ferro era Chirola Peliquero, lo ganó Ferro 5-0, Matías Dalprá el primer gol, el segundo el Sopa Pampillón, así se iba el primer tiempo. También con uno menos Ferro lo expulsaban al pibe Marchesi. En el segundo tiempo otra vez el Sopa, Matías Fioravanti y Kevin Erizaga sellaba la goleada de Ferro 5-0. Y lo que son las vueltas de la vida y del fútbol, ¿no? Porque Kevin Erizaga, autor del 5-0, luego 5 años después fue autor del penal que le dio el campeonato a Primero de Mayo. Mismo 2017, que eso fue en la cancha de Primero de Mayo, luego empataron en cancha de Ferro 0-0, mismo año que Ferro ni siquiera clasificó entre los 8, pero se dio el gusto de ganarle 5-0 a Primero de Mayo en su cancha. En esa misma fecha que Ferro le ganó 5-0, jugaban la Florida Vélez, que justamente juega en esta fecha. Lo ganó Vélez 1-0 en la colonia oficial número 1, gol de Germán Goya. Y también esa misma fecha que Ferro le ganó 5-0 a Primero de Mayo, jugaban San Clemente San José, que también juegan esta misma fecha. Ganó San José 2-1, uno de los goles de San José Obrero Copini, jugador de hoy en día de Vélez Sarsfield. Pasamos al 2018, técnico de Ferro Bocha Paoli, debuta en la primera de Ferro. Técnico de Primero de Mayo César Rodríguez. Empatan 1-1 en cancha de Ferro. Luego empatan también 1-1 en cancha de Primero de Mayo. Y es el partido más recordado en cancha de Primero de Mayo porque Primero de Mayo no logra perder. Ferro no lo sabe ganar con 3 jugadores menos Primero de Mayo. Expulsado Héctor Socio, Gustavo Camacho y Jonathan Godoy. Y empezó ganando Primero de Mayo, gol justamente de uno de los expulsados de Camacho, de Gustavo Camacho, de tiro libre, quien supo vestir la camiseta de Ferro en el 2022. Y Ferro apenas lo pudo empatar con 3 jugadores de más. Eso en el 2018. 2019 nuevamente Juan Pucheta, técnico de Primero de Mayo, seguía Bocha Paoli como técnico de Ferro. El primer partido empate en cancha de Ferro, mucho empate en los últimos clásicos entre ambos. Y el primer partido, victoria de Primero de Mayo en cancha de Primero de Mayo 1-0, que ese partido se suspendió faltando unos 10 minutos, que luego le dieron los puntos a Primero de Mayo por agresión al juez de línea desde la tribuna de Ferro. Y luego empate en cancha de Ferro. Eso fue en el 2019. 2020 pandemia, 2021 y el que es para mí el mejor equipo de Ferro que yo vi. Un equipo con muchos chicos del club, con jugadores que vinieron de afuera, pero que tenían ese sentido de pertenencia como si hubieran pertenecido siempre al club. Ferro en ese año se enfrentó 3 veces ante Primero de Mayo, ganando 1-0 en la fase regular en la Virgen de Lourdes. Ferro no ganaba en esa cancha desde el 2017, de ese 5-0 que no ganaba. Pasaron 4 años, lo ganó 1-0, gol de Nico Ponzoni. Una jugada que la recupera Fede Blanco en mitad de cancha. Fede Blanco la agarra, la toma la pelota, la Briola, se la pasa a Fiora. Fiora tira al centro y con un toque sutil abajo
de calidad porque fue un golazo. Nico Ponzoni pudo dar 1-0 definitivo. Luego se enfrentan en cuarto de final, partido de ida en cancha de Ferro. Lo empieza ganando 1 de Mayo, golazo de tiro libre de Agustín Pintolelli. 1-0 se va el primer tiempo. Lo empata Fede Blanco 1-1 en el segundo tiempo. Buen gol porque no la deja picar, sabiendo que la cancha de Ferro históricamente siempre está en malas condiciones. No la deja picar y estampa el 1-1. Luego el 2-1 y el 3-1 fueron del Sopa Pampillón, que entraba desde el banco de suplente. Ferro sacaba una buena ventaja para ir al Virgen de Lourdes, que termina empatando 1-1 y clasifica 4-2 en el global, metiéndolo a Ferro en una semifinal después de 14 años. Había sido semifinalista en el 2007, lo eliminó Santa Ana, luego en el 2021. Lo eliminaba 1 de Mayo en su cancha y era semifinalista. En esa tarde que lo eliminó Ferro a 1 de Mayo, Bocha Paoli cumplía 62 partidos como director técnico de Ferro, y marco esto por lo importante que son los procesos en un equipo, ¿no? Los procesos serios, como en este caso como fue el de Bocha Paoli en Ferro, es muy importante. Y la dirigencia de Ferro muy bien por bancar ese proceso. Luego en el 2022 se enfrentaron en 4 ocasiones. El primer partido empate 1-1 en cancha de Ferro, que hubo muchísimo expulsado, que a Villalba, el que es hoy jugador de Mocoretá, quien salió campeón con Santa Rosa, le dieron 12 fechas de suspensión. Y 1-1 en cancha de Ferro, 0-0 en cancha de 1 de Mayo, que fue un partido de los más aburridos que me tocó ver en mi vida. Luego las finales, 2-1 en cancha de 1 de Mayo, el partido de ida, 2 goles de Iván Peliquero, empezó ganando 1 de Mayo, lo dio vuelta a Ferro. Un Ferro que fue superior en los primeros minutos a 1 de Mayo. En los primeros 10 minutos tuvo para hacer 2 o 3 goles, un tiro en el palo de Iván Peliquero, un mano a mano, una jugada que llegó solo Gauna, que no pudo definir bien, por atrás de todo. Y luego el partido de vuelta 1-0, gol de Agustín Pintorelli, y la derrota de Ferro y la victoria de 1 de Mayo por penales, que acá me quiero quedar un poquito cuando dice, ¿no? que es peor, si ver a tu equipo descender o ver a tu equipo perder una final contra tu clásico rival. Yo en lo personal he visto las dos. Me tocó ver las dos y no se la deseo a nadie, porque ver a tu equipo descender, como yo soy hincha de River, y ver a un equipo gigante como River descender es inexplicable. Y luego ver perder a tu equipo una final contra tu clásico rival, y más en un fútbol amateur donde todos nos conocemos, es durísimo. Yo hasta hoy en día me queda la imagen de Fede Morel levantando la copa en nuestra cancha, y eso queda. Eso en el 2022. También se enfrentaron por Copa de Entre Ríos, pero solamente estoy contabilizando los partidos por torneo local. Luego en el 2023, en el 2021 era el Huicho Sosa el técnico de 1 de Mayo, no sé si lo había dicho. Bocha Paoli el técnico de Ferro. 2022 seguía Bocha Paoli, y el técnico en 2022 seguía Bocha Paoli, el técnico de 1 de Mayo era Huicho Sosa, seguía también. En el 2023 José Godoy, técnico de 1 de Mayo. 2023 técnico de Ferro Carlitos Cornaló, dos técnicos del riñón del club. Ganó los dos partidos, ganó 1 de Mayo en el 2023 3-0 en su cancha. Luego Ferro hacía de local en la Florida, ganaba 2-0, lo ganó 1 de Mayo 3-2. Y en este 2024 lo ganó Ferro en la primera fecha ante 1 de Mayo. Matías Herlach, el técnico de Ferro, el técnico de 1 de Mayo, el Huicho Sosa. Eso es los últimos encuentros del clásico de la tablada, que se enfrentan este domingo, y esperemos que sea un partido con goles. Yo creo que va a ser un partido con bastante goles.